Ven, sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 17. Mosía. Capítulos 7 al 10. Lección asignada del 27 de abril al 3 de mayo de 2020. Titulada Con la fuerza del Señor. Durante la lectura, el Espíritu puede hacer que ciertas frases o pasajes le llamen la atención a usted. Escriba sus sentimientos en cuanto a cómo se aplican esos pasajes a usted en su vida. Anote sus impresiones a continuación. En un periodo en que el pueblo del rey Mosía disfrutó de paz continua en Zarahemla, como se lee en el versículo 1 del capítulo 7, sus mentes se inquietaron por querer saber acerca de un grupo de nefitas que hacía muchos años habían partido para morar en la tierra de Lehi Nefi. Habían pasado generaciones y el pueblo de Mosía no había vuelto a saber nada de ellos. Por ello, Mosía pidió a Amón que organizara un grupo de búsqueda para encontrar a los nefitas que se habían marchado. El grupo de búsqueda descubrió que los nefitas estaban en cautiverio de los lamanitas por causa de la iniquidad, como se lee en el versículo 4 de ese mismo capítulo. Mas al llegar Amón y sus hermanos, surgió la esperanza de la liberación. A veces somos como esos nefitas cautivos, padecemos por causa de nuestros pecados, sin saber cómo volveremos a obtener paz nuevamente. Y en ocasiones somos como Amón, y nos sentimos movidos a tender la mano a otros, y al final vemos que nuestros esfuerzos los han inspirado a levantar sus cabezas y regocijarse, y poner su confianza en Dios, como lo menciona el versículo 19 del capítulo 7. Sean cuales sean nuestras circunstancias, todos debemos arrepentirnos y volvernos al Señor con íntegro propósito de corazón, con fe en que Él nos librará, como se lee en el versículo 33 de ese mismo capítulo 7. Como subtítulo: Si me vuelvo al Señor, confío en Él y le sirvo, Él me librará. Esto es correspondiente a Mosía, capítulo 7, los versículos del 14 al 33, que dicen lo siguiente: Y ocurrió que luego que hubo oído las palabras de Amón, Limi se alegró en extremo y dijo: Ahora sé de seguro que mis hermanos que se hallaban en la tierra de Zarahemla viven aún. Y ahora me regocijaré, y mañana haré que mi pueblo se regocije también, porque he aquí, nos hallamos bajo el yugo de los lamanitas, y se nos ha impuesto un tributo gravoso de soportar. Y he aquí, nuestros hermanos ahora nos librarán de nuestro cautiverio, o sea, de las manos de los lamanitas, y seremos sus esclavos, porque es mejor ser esclavos de los nefitas que pagar tributo al rey de los lamanitas. Y ahora bien, el rey Limi mandó a los guardias que no volvieran a atar a Amón ni a sus hermanos, sino hizo que fueran al collado que se hallaba al norte de Shilom, y trajeran a sus hermanos a la ciudad para que comieran, bebieran y descansaran de los trabajos de su viaje, porque habían padecido muchas cosas, habían padecido hambre, sed y fatiga. Y ahora bien, aconteció que al día siguiente el rey Limi envió una proclamación a todos los de su pueblo, a fin de que se congregasen en el templo para oír las palabras que él les iba a hablar. Y aconteció que cuando se hubieron congregado, les habló de este modo diciendo: Oh pueblo mío, levantad vuestras cabezas y consolaos, porque he aquí, el tiempo está próximo, o no está muy lejano, cuando ya no estaremos sujetos a nuestros enemigos, a pesar de que nuestras muchas luchas han sido en vano. Sin embargo, creo que todavía queda por hacer una lucha eficaz. Por tanto, levantad vuestras cabezas y regocijaos, y poned vuestra confianza en Dios, en ese Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y además, ese Dios que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto e hizo que cruzaran a pie el mar rojo sobre tierra seca, y los alimentó con maná, para que no pereciesen en el desierto, y muchas otras cosas hizo él por ellos. Y además,
Ese mismo Dios ha traído a nuestros padres de la tierra de Jerusalén, y ha sostenido y preservado a su pueblo, aún hasta ahora. Y he aquí, es por causa de nuestras iniquidades y abominaciones que Él nos ha traído al cautiverio. Y todos vosotros sois hoy testigos de que Senif, que fue hecho rey de este pueblo, con un exceso de celo por heredar la tierra de sus padres, fue engañado por la astucia y estratagema del rey Lamán, quien hizo un tratado con el rey Senif, y entregó en sus manos la posesión de parte de la tierra, o sea, la ciudad de Lehi-Nefi, la ciudad de Shilom, y la tierra circunvecina. E hizo todo esto con el único objetivo de subyugar o esclavizar a este pueblo. Y he aquí, nosotros actualmente pagamos tributo al rey de los lamanitas, que equivale a la mitad de nuestro maíz y de nuestra cebada, y aún de todos nuestros granos, sean de la clase que fueren, y la mitad del aumento de nuestros rebaños y nuestros hatos, y el rey de los lamanitas nos exige la mitad de cuanto tenemos y poseemos, o nuestras vidas. Y bien, ¿no es esto gravoso de soportar? ¿Y no es grande esta aflicción nuestra? He aquí, cuán gran razón tenemos nosotros para lamentarnos. Sí, os digo que grandes son las razones que tenemos para lamentarnos, porque he aquí, cuántos de nuestros hermanos han sido muertos, y su sangre ha sido derramada en vano, y todo por causa de la iniquidad. Porque si este pueblo no hubiese caído en la transgresión, el Señor no habría permitido que este gran mal les hubiera sobrevenido. Mas, he aquí, no quisieron oír sus palabras, sino que surgieron contenciones entre ellos, al grado de verter sangre entre ellos mismos. Y han matado a un profeta del Señor, sí, un hombre escogido de Dios que les habló de sus iniquidades y abominaciones, y profetizó de muchas cosas que han de acontecer, sí, aún la venida de Cristo. Y porque les declaró que Cristo era el Dios, el Padre de todas las cosas, y que tomaría sobre sí la imagen de hombre, y sería la imagen conforme a la cual el hombre fue creado en el principio. En otras palabras, dijo que el hombre fue creado a imagen de Dios, y que Dios bajaría entre los hijos de los hombres, y tomaría sobre sí carne y sangre, e iría sobre la faz de la tierra. Y ahora bien, porque dijo esto, le quitaron la vida, e hicieron muchas cosas más que trajeron sobre ellos la ira de Dios. Por tanto, ¿quién se puede asombrar de que se hallen en el cautiverio, y sean heridos con tan grandes aflicciones? Porque he aquí, el Señor ha dicho, no socorreré a los de mi pueblo en el día de su transgresión, sino que obstruiré sus caminos para que no prosperen, y sus hechos serán como piedras de tropiezo delante de ellos. Y también dice, si mi pueblo siembra inmundicia, segará el tamo de ella en el torbellino, y su efecto es veneno. Y dice además, si mi pueblo siembra inmundicia, segará el viento oriental, el cual trae destrucción inmediata. Y ahora bien, he aquí, la promesa del Señor se ha cumplido, y vosotros sois heridos y afligidos. Mas, si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón, y ponéis vuestra confianza en Él, y le servís con toda la diligencia del alma, si hacéis esto, Él, de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os librará del cautiverio. Tras hablar con Amón, quien era un nefita de Zarahemla, el rey Limi sintió una chispa de esperanza y deseó comunicar esa esperanza a su pueblo. Mientras Leo estudia Mosía capítulo 7, los versículos del 14 al 33, que se leyeron al inicio de este bloque de lectura, fíjese en lo que Limi dijo a su pueblo para alentarlo, fortalecer su fe y darle esperanzas de que Dios los ayudaría. Aun cuando no sea culpable de los mismos pecados que el pueblo de Limi, medite a continuación. ¿Cómo pueden ayudarle estas palabras a que usted se vuelva al Señor? Medite brevemente.
Una de las maneras que usted puede notar, por ejemplo, es que Limi hizo que su pueblo recordara varias ocasiones anteriores en que Dios libró a su pueblo, como se lee del versículo 18 al versículo 20. Ahora, reflexionando sobre estas varias ocasiones, medite a continuación. ¿Cómo le ayuda a usted estos relatos, así como otros de las Escrituras y sus experiencias personales, a confiar más en Dios? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, ¿qué eran las 24 planchas que halló el pueblo de Limi? Esto es correspondiente a Mosía, capítulo 8, los versículos del 5 al 12, los cuales leeremos a continuación. Y ocurrió que hizo que le llevaran a Amón las planchas que contenían los anales de su pueblo, desde el tiempo en que salieron de la tierra de Zarahemla, para que él las leyera. Ahora bien, en cuanto Amón hubo leído la historia, el rey lo interrogó para saber si podía interpretar idiomas, y le respondió Amón que no podía. Y le dijo el rey: hallándome apesadumbrado por las aflicciones de mi pueblo, hice que 43 de los de mi pueblo emprendieran un recorrido por el desierto, para que por ese medio hallasen la tierra de Zarahemla, a fin de apelar a nuestros hermanos, para que nos libraran del cautiverio. Y estuvieron perdidos en el desierto por el espacio de muchos días, y a pesar de su diligencia, no encontraron la tierra de Zarahemla, sino que retornaron aquí, después de haber viajado por una tierra entre muchas aguas, y de haber descubierto una región llena de huesos de hombres y bestias, y también estaba cubierta de ruinas de edificios de todas clases, y descubrieron una tierra que había sido habitada por un pueblo tan numeroso como las huestes de Israel. Y como testimonio de la verdad de las cosas que habían dicho, han traído 24 planchas, que están llenas de grabados, y son de oro puro. Y he aquí, también han traído petos, los cuales son de gran tamaño, y son de bronce y de cobre, y están perfectamente conservados. Y más aún, han traído espadas, cuyas guarniciones se han consumido, y cuyas hojas estaban carcomidas de herrumbre. Y no hay en la tierra quien pueda interpretar el lenguaje o los grabados que están sobre las planchas. Por eso te dije, ¿puedes traducir? Y te pregunto además, ¿sabes tú de alguien que pueda traducir? Porque deseo que estos anales sean traducidos a nuestro idioma, pues quizás nos darán conocimiento de un resto del pueblo que ha sido destruido, del cual procedieron estos anales, o tal vez nos harán saber de este mismo pueblo que ha sido destruido, y deseo saber la causa de su destrucción. Mientras un pequeño grupo enviado por el rey Limi buscaba sin éxito la tierra de Zarahemla, encontraron 24 planchas de oro, con grabados en una lengua desconocida. Estas planchas, que más tarde traduciría el rey Mosía, hablaban de un pueblo conocido como jareditas, que había venido a la tierra prometida desde la Torre de Babel y que finalmente fueron destruidos. Esto se aclara más adelante en Mosía, capítulo 28, los versículos del 11 al 19, donde se lee lo siguiente. Por tanto, tomó los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce y también las planchas de Nefi, y todas las cosas que él había guardado y preservado de acuerdo con los mandamientos de Dios, después de traducir y hacer que se escribiera la historia que estaba sobre las planchas de oro que el pueblo de Limi había encontrado, las cuales le fueron entregadas por mano de Limi. Y esto lo hizo por motivo del gran anhelo de su pueblo, porque estaban deseosos en extremo de saber acerca de aquel pueblo que había sido destruido. Y las tradujo por medio de aquellas 2 piedras que estaban colocadas en los 2 aros de un arco. Ahora bien, estas cosas fueron preparadas desde el principio, y se transmitieron de generación en generación, con objeto de interpretar idiomas. Y la mano del Señor las ha preservado y guardado, para que Él pudiera manifestar a toda criatura que ocupase la tierra las iniquidades y abominaciones de su pueblo.
y el que tiene estos objetos es llamado vidente, según la costumbre de los días antiguos. Ahora bien, después que Mosía hubo acabado de traducir estos anales, he aquí, daban una historia del pueblo exterminado, desde la época en que fueron destruidos, remontándose hasta la construcción de la gran torre, cuando el Señor confundió el lenguaje del pueblo y fueron esparcidos por toda la superficie de la tierra, sí, y aún desde esa época hasta la creación de Adán. Y esta narración hizo que el pueblo de Mosía se afligiera en extremo, sí, se llenaron de tristeza, no obstante les proporcionó mucho conocimiento, y en esto se regocijaron. Y se escribirá este relato más adelante, pues he aquí, conviene que todos se enteren de las cosas que se han escrito en esta historia. Posteriormente, Moroni hizo una compilación de estas planchas, como él lo declara en Éter, capítulo 1, los versículos del 1 al 2. Y ahora yo, Moroni, procedo a hacer una relación de estos antiguos habitantes que fueron destruidos por la mano del Señor sobre la superficie de este país del norte. Y tomo mi relación de las 24 planchas que encontró el pueblo de Limi y se llama el libro de Éter. Esa compilación de estas planchas llegó a ser el libro de Éter. Medite concerniente a lo que se lee en Mosía, capítulo 28, en el versículo 18, que leímos ya hace unos momentos, y medite acerca del efecto que este registro tuvo en el pueblo de Mosía. A continuación se releerá Mosía, capítulo 28, el versículo 18, y preste atención a ese efecto. Y esta narración hizo que el pueblo de Mosía se afligiera en extremo. Sí, se llenaron de tristeza. No obstante, les proporcionó mucho conocimiento, y en esto se regocijaron. Ahora medite, ¿qué efecto tuvo este registro en el pueblo de Mosía? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: el Señor proporciona profetas, videntes y reveladores para beneficiar a la humanidad. Esto es correspondiente a Mosía, capítulo 8, los versículos del 12 al 19, que dice lo siguiente. Y te pregunto además, ¿sabes tú de alguien que pueda traducir? Porque deseo que estos anales sean traducidos a nuestro idioma, pues quizás nos darán conocimiento de un resto del pueblo que ha sido destruido, del cual procedieron estos anales, o tal vez nos harán saber de este mismo pueblo que ha sido destruido, y deseo saber la causa de su destrucción. Luego Amón le dijo, puedo de seguro decirte, oh rey, de un hombre que puede traducir los anales, pues él tiene algo con lo que puede mirar y traducir todos los anales que son de fecha antigua. Y es un don de Dios, y las cosas se llaman intérpretes, y nadie puede mirar en ellos a menos que le sea mandado, no sea que busque lo que no debe, y así perezca. Y a quien se le manda mirar en ellos, a ese se le llama vidente. Y he aquí, el rey del pueblo que se halla en la tierra de Zarahemla, es el hombre a quien se manda hacer estas cosas, y es el que tiene este alto don de Dios. Y dijo el rey, que un vidente es mayor que un profeta. Y Amón dijo, que un vidente es también revelador y profeta, y que no hay mayor don que un hombre pueda tener, a menos que posea el poder de Dios, que nadie puede tener. Sin embargo, el hombre puede recibir gran poder de Dios. Mas un vidente puede saber de cosas que han pasado, y también de cosas futuras, y por este medio también las cosas serán reveladas, o mejor dicho, las cosas secretas serán manifestadas, y las cosas ocultas saldrán a la luz, y lo que no es sabido ellos lo darán a conocer, y también manifestarán cosas que de otra manera no se podrían saber. Así Dios ha dispuesto un medio
para que el hombre, por la fe, pueda efectuar grandes milagros. Por tanto, llega a ser un gran beneficio para sus semejantes. Y ahora bien, cuando Amón hubo acabado de hablar estas palabras, el rey se regocijó en extremo, y dio gracias a Dios, diciendo: sin duda, estas planchas encierran un gran misterio, y estos intérpretes fueron indudablemente preparados con objeto de desplegar todos los misterios de esta índole a los hijos de los hombres. Cuando Limi escuchó el testimonio de Amón de que el Señor había levantado un vidente, Limi se regocijó en extremo y dio gracias a Dios. ¿Por qué cree usted que se sintió así el rey Limi? Medite brevemente. Concerniente a las palabras que respondió Amón al rey, en Mosía capítulo 8, los versículos del 13 al 19, que leímos ya hace unos momentos, ¿qué aprende sobre los videntes acerca de estas palabras que dijo Amón? Medite nuevamente. En la actualidad, a la primera presidencia y al consejo de los 12 apóstoles se les sostiene como profetas, videntes y reveladores. Medite a continuación. ¿Cuándo fue la última vez que meditó en la bendición de tener profetas, videntes y reveladores sobre la tierra? Medite nuevamente. A continuación se le invita a hacer el siguiente ejercicio. Si se encuentra en una noche de hogar o estudiando este recurso de audio para su uso individual, se recomienda tomar papel y lápiz para poder realizar el siguiente ejercicio. Registra a continuación cómo los profetas, videntes y reveladores han sido un gran beneficio para usted en su vida y la de su familia. Haga este ejercicio a continuación. El profeta José Smith es el gran vidente que está a la cabeza de nuestra dispensación. Esto es algo que se puede ver y fundamentar en Doctrina y Convenios, capítulo 21, el versículo 1, donde se declara: He aquí, se llevará entre vosotros una historia, y en ella serás llamado vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, elder de la Iglesia por la voluntad de Dios el Padre y la gracia de tu Señor Jesucristo. Igualmente aprendemos de ello en Doctrina y Convenios en la sección 124, el versículo 125, donde se menciona: Os nombro mi siervo José para ser elder, presidente de toda mi iglesia, para ser traductor, revelador, vidente y profeta. Igualmente se lee acerca de ello en José Smith Historia en el versículo 62, donde se declara: Mediante esta ayuda tan oportuna pude llegar a mi destino en Pensilvania, e inmediatamente después de llegar allí comencé a copiar los caracteres de las planchas. Copié un número considerable de ellos y traduje algunos por medio del Urim y Tumim, obra que efectué entre los meses de diciembre, fecha en que llegué a casa del padre de mi esposa, y febrero del año siguiente. Ahora medita a continuación. ¿De qué manera fue José Smith un ejemplo durante su ministerio de la descripción que hizo Amón de un vidente? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Puedo enfrentar mis desafíos con la fuerza del Señor. Esto es correspondiente a Mosía, los capítulos 9 y 10. A continuación se leerá Mosía, capítulo 9.
Yo, Senif, habiendo sido instruido en todo el idioma de los nefitas, y habiendo tenido conocimiento de la tierra de Nefi, o sea, la tierra de la primera herencia de nuestros padres, y habiendo sido enviado como espía entre los lamanitas para que observase sus fuerzas, a fin de que nuestro ejército cayera sobre ellos y los destruyera. Mas cuando vi lo bueno que había entre ellos, no quise que fuesen destruidos. Por tanto, contendí con mis hermanos en el desierto, pues quería que nuestro jefe hiciera un tratado con ellos. Pero siendo hombre severo y sanguinario, él mandó que me quitaran la vida. Mas fui rescatado por la efusión de mucha sangre, porque padre luchó contra padre y hermano contra hermano, hasta que la mayor parte de nuestro ejército fue destruida en el desierto. Y los que sobrevivimos retornamos a la tierra de Zaraemla a comunicar ese relato a sus esposas y a sus hijos. Y sin embargo yo, con un exceso de celo por heredar la tierra de nuestros padres, junté a cuantos deseaban ir para poseer la tierra, y de nuevo emprendimos nuestro viaje al desierto para subir a aquella tierra. Mas fuimos heridos con hambre y graves aflicciones, pues éramos tardos en acordarnos del Señor nuestro Dios. No obstante, después de andar errantes por el desierto muchos días, plantamos nuestras tiendas en el lugar en que nuestros hermanos habían perecido, el cual se hallaba cerca de la tierra de nuestros padres. Y aconteció que con 4 de mis hombres entré otra vez en la ciudad hasta donde estaba el rey, a fin de conocer su disposición y saber si podía ir con mi pueblo y poseer la tierra en paz. Y entré a ver al rey, el cual hizo pacto conmigo para que yo poseyera la tierra de Lei y Nefi y la tierra de Shilom. Y también mandó que su gente saliera de esa tierra, y yo y mi pueblo entramos en ella a fin de poseerla. Y empezamos a construir edificios y a reparar los muros de la ciudad, sí, las murallas de la ciudad de Lei y Nefi y de la ciudad de Shilom. Y empezamos a cultivar la tierra, sí, con toda clase de semillas, con semillas de maíz, de trigo y de cebada, con neas y con sheum, y con semillas de toda clase de frutas, y empezamos a multiplicarnos y a prosperar en la tierra. Ahora bien, fue por la astucia y artimaña del rey Lamán para reducir a mi pueblo a la servidumbre, que él cedió la tierra para que la poseyéramos nosotros. Por tanto, sucedió que después que hubimos vivido en la tierra por el término de 12 años, el rey Lamán empezó a inquietarse, por si de alguna manera mi pueblo se hacía fuerte en la tierra, y así ellos no podrían dominarlo y esclavizarlo. Porque eran una gente perezosa e idólatra, por tanto deseaban hacernos sus esclavos a fin de hartarse con el trabajo de nuestras manos. Sí, para saciarse con los rebaños de nuestros campos. Por tanto, aconteció que el rey Lamán comenzó a incitar a su pueblo para que contendiera con el mío, por lo que empezó a haber guerras y contiendas en la tierra. Porque en el 13º año de mi reinado en la tierra de Nefi, estando mi pueblo abrevando y apacentando sus rebaños y cultivando sus tierras, allá al sur de la tierra de Shilom, vino sobre ellos una numerosa hueste de lamanitas, y empezaron a matarlos, y a llevarse sus rebaños y el maíz de sus campos. Sí, y ocurrió que huyeron todos aquellos a quienes no alcanzaron hasta la ciudad de Nefi, y me pidieron protección. Y aconteció que los armé con arcos y con flechas, con espadas y con cimitarras, con mazas y con hondas, y con cuanto género de armas pudimos inventar. Y yo y mi pueblo salimos a la batalla en contra de los lamanitas. Sí, con la fuerza del Señor salimos a la batalla contra los lamanitas, porque yo y mi pueblo clamamos fervientemente al Señor para que nos librara de las manos de nuestros enemigos, porque se despertó en nosotros el recuerdo de la liberación de nuestros padres. Y Dios oyó nuestro clamor, y contestó nuestras oraciones, y salimos con su fuerza, sí, salimos contra los lamanitas, y en un día y una noche matamos a 3043,
los matamos hasta que los hubimos expulsado de nuestra tierra. Y yo mismo con mis propias manos ayudé a enterrar a sus muertos. Y he aquí, para nuestro gran pesar y lamentación, 279 de nuestros hermanos fueron muertos. A continuación se leerá Mosía, capítulo 10. Y sucedió que de nuevo empezamos a establecer el reino y a poseer otra vez la tierra en paz. Y mandé hacer armas de guerra de todas clases, para que de ese modo yo tuviera armas para mi pueblo, para el día en que los lamanitas volvieran a la guerra contra mi pueblo. Y puse guardias alrededor de la tierra, a fin de que los lamanitas no cayesen de nuevo de improviso sobre nosotros y nos destruyesen. Y así protegí a mi pueblo y mis rebaños, y evité que cayeran en manos de nuestros enemigos. Y sucedió que heredamos la tierra de nuestros padres durante muchos años, sí, por el espacio de 22 años. E hice que los hombres cultivaran la tierra y produjeran granos y frutos de todas clases. E hice que las mujeres hilaran, y se afanaran, y trabajaran, y tejieran toda suerte de linos finos, sí, y telas de todas clases, para que cubriéramos nuestra desnudez, y así prosperamos en la tierra. Así gozamos de continua paz en la tierra por el espacio de 22 años. Y aconteció que el rey Lamán murió, y su hijo empezó a reinar en su lugar, y empezó a incitar a su pueblo a rebelarse en contra del mío. Así que comenzaron a prepararse para la guerra, y para venir a la batalla contra mi pueblo. Mas yo había enviado a mis espías a los alrededores de la tierra de Shemlón, para descubrir sus preparativos, para guardarme de ellos, a fin de que no vinieran sobre mi pueblo y lo destruyeran. Y sucedió que subieron por el lado norte de la tierra de Shilom, con sus numerosas huestes, hombres armados con arcos y con flechas, con espadas y con cimitarras, con piedras y con hondas, y llevaban afeitada y desnuda la cabeza, y estaban ceñidos con una faja de cuero alrededor de sus lomos. Y aconteció que hice que las mujeres y los niños de mi pueblo se ocultaran en el desierto, e hice también que todos mis hombres ancianos que podían llevar armas, así como todos mis hombres jóvenes que podían portar armas, se reunieran para ir a la batalla contra los lamanitas, y los coloqué en sus filas, cada hombre según su edad. Y aconteció que salimos a la batalla contra los lamanitas, y hasta yo, en mi avanzada edad, fui a la batalla contra los lamanitas. Y ocurrió que salimos a la lid con la fuerza del Señor. Ahora bien, los lamanitas nada sabían concerniente al Señor ni a la fuerza del Señor. Por tanto, confiaban en su propia fuerza. Con todo, eran gente fuerte, según la fuerza del hombre. Eran un pueblo salvaje, feroz y sanguinario, creyentes en la tradición de sus padres, que era esta. Creían que fueron echados de la tierra de Jerusalén a causa de las iniquidades de sus padres, y que sus hermanos los ultrajaron en el desierto, y que también fueron agraviados mientras cruzaban el mar. Y más aún, que los habían tratado injustamente mientras se hallaban en la tierra de su primera herencia, después de haber atravesado el mar. Y todo esto porque Nefi fue más fiel en guardar los mandamientos del Señor. Por tanto, fue favorecido del Señor porque el Señor oyó sus oraciones y las contestó. Y él tomó el mando en su viaje por el desierto. Y sus hermanos se enojaron con él porque no entendían la manera de proceder del Señor. Y también se irritaron con él sobre las aguas, porque endurecieron sus corazones contra el Señor. Y además se enfurecieron con él cuando hubieron llegado a la tierra prometida, porque decían que él había arrebatado de sus manos el mando del pueblo, y trataron de matarlo. Y además se ensañaron con él, porque salió para el desierto como el Señor le había mandado, y llevó consigo los anales que estaban grabados en las planchas de bronce, porque decían ellos que él los había robado. Y por tanto han enseñado a sus hijos a que los aborrezcan, y que los asesinen, y que les roben y los despojen,
y que hagan cuanto puedan para destruirlos. Por tanto, sienten un odio eterno contra los hijos de Nefi. Precisamente por esta causa, el rey Lamán, mediante su astucia y mentirosa estratagema y sus halagadoras promesas, me engañó para que trajera a mi pueblo a esta tierra a fin de que ellos lo destruyeran. Sí, y hemos padecido todos estos años en la tierra. Y ahora bien, yo, Senif, después de haber dicho todas estas cosas acerca de los lamanitas a los de mi pueblo, los animé a que salieran a luchar con toda su fuerza y pusieran su confianza en el Señor. Por tanto, luchamos contra ellos cara a cara. Y aconteció que nuevamente los echamos de nuestra tierra, y los matamos con gran mortandad, tantos que no los contamos. Y aconteció que de nuevo volvimos a nuestra propia tierra, y mi pueblo empezó otra vez a guardar sus rebaños y a cultivar sus tierras. Y ahora bien, yo, habiendo envejecido, conferí el reino a uno de mis hijos. Por tanto, no digo más, y ruego que el Señor bendiga a mi pueblo. Amén. El rey Senif admitió que había cometido errores, en ocasiones dejándose llevar por un exceso de celos. Él puso a su pueblo, es decir, los antepasados del pueblo de Limi, en una situación difícil al concertar un acuerdo insensato con el rey Lamán. Sin embargo, más adelante, cuando fue a la batalla contra los lamanitas, él ayudó a su pueblo a enfrentar los desafíos con fe. Mientras lee o estudia Mosía capítulos 9 y 10, que se leyeron en este bloque de lectura, averigüe qué hizo el pueblo de Senif para demostrar su fe. Y medite a continuación. ¿De qué modo Dios fortaleció al pueblo de Senif? Medite brevemente. Ahora, para dar énfasis a la pregunta siguiente, vamos a leer Mosía, capítulo 9, el versículo 17, donde se declara: Sí, con la fuerza del Señor salimos a la batalla contra los lamanitas, porque yo y mi pueblo clamamos fervientemente al Señor para que nos librara de las manos de nuestros enemigos, porque se despertó en nosotros el recuerdo de la liberación de nuestros padres. A continuación se leerá también Mosía capítulo 10, los versículos del 10 al 11, que dicen lo siguiente: Y aconteció que salimos a la batalla contra los lamanitas, y hasta yo, en mi avanzada edad, fui a la batalla contra los lamanitas, y ocurrió que salimos a la lid con la fuerza del Señor. Ahora bien, los lamanitas nada sabían concerniente al Señor, ni a la fuerza del Señor. Por tanto, confiaban en su propia fuerza, con todo eran gente fuerte, según la fuerza del hombre. Medite a continuación. ¿Qué significa para usted salir con la fuerza del Señor? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Mis decisiones pueden influir en generaciones futuras. Esto es correspondiente a Mosía, capítulo 10, los versículos del 11 al 17, los cuales se leerán nuevamente para dar énfasis a este bloque de lectura. A continuación se leerá Mosía, capítulo 10, los versículos del 11 al 17, que dicen lo siguiente: Ahora bien, los lamanitas nada sabían concerniente al Señor, ni a la fuerza del Señor. Por tanto, confiaban en su propia fuerza. Con todo, eran gente fuerte, según la fuerza del hombre. Eran un pueblo salvaje, feroz y sanguinario, creyentes en la tradición de sus padres, que era esta. Creían que fueron echados de la tierra de Jerusalén a causa de las iniquidades de sus padres, y que sus hermanos los ultrajaron en el desierto, y que también fueron agraviados mientras cruzaban el mar. Y más aún,
que los habían tratado injustamente mientras se hallaban en la tierra de su primera herencia, después de haber atravesado el mar, y todo esto porque Nefi fue más fiel en guardar los mandamientos del Señor. Por tanto, fue favorecido del Señor porque el Señor oyó sus oraciones y las contestó, y él tomó el mando en su viaje por el desierto. Y sus hermanos se enojaron con él porque no entendían la manera de proceder del Señor, y también se irritaron con él sobre las aguas, porque endurecieron sus corazones contra el Señor. Y además se enfurecieron con él cuando hubieron llegado a la tierra prometida, porque decían que él había arrebatado de sus manos el mando del pueblo, y trataron de matarlo. Y además se ensañaron con él, porque salió para el desierto como el Señor le había mandado, y llevó consigo los anales que estaban grabados en las planchas de bronce, porque decían ellos que él los había robado, y por tanto han enseñado a sus hijos a que los aborrezcan, y que los asesinen, y que les roben y les despojen, y que hagan cuanto puedan para destruirlos. Por tanto, sienten un odio eterno contra los hijos de Nefi. Según se expresa en Mosía, capítulo 10, los versículos del 11 al 17, que leímos en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Cómo fueron las acciones y actitudes de los antepasados de los lamanitas un impedimento para que sus descendientes conocieran la verdad? Medite brevemente. Ahora medite, ¿cómo afectaron las decisiones de los antepasados lamanitas a las futuras generaciones? Medite nuevamente. Ahora se le invita a pensar en las personas que se verán influenciadas por usted y por las creencias que usted tiene y las decisiones que tome en un futuro. Medite sobre esto a continuación con la siguiente pregunta. ¿Qué está haciendo usted actualmente para ayudarles a tener una mayor fe en Cristo a esas personas que serán influenciadas por usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven, sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 17. Mosía, capítulos 7 al 10. Lección asignada del 27 de abril al 3 de mayo de 2020. Titulada Con la fuerza del Señor.